que en esta red de tráfico de influencia, no necesariamente tráfico de influencias, en la que se cruzan algunos casos de corrupción, hay desde empresas hasta administraciones, políticos, familiares y medios de comunicación. Es un sistema socialista, pero no un socialismo quizás a lo Unión Soviética o a lo República Democrática Alemana. Es un socialismo a lo Hispanoamérica, a lo socialismo del siglo XXI. ¿No? Eso es, generar pobres para vivir de los pobres. Zapatero ahora mismo lo que estará, o su defensa lo que estará loca es por decir que esas joyas las adquirió hace mucho tiempo, para que ese proceso pueda anularse. ¿Qué tal, Rubén Arranz? Bienvenido. ¿Qué pasa? Reunión de la cabocracia. Bien. Sergio, ¿cómo estamos? Rubén Arranz, que hace poco acaba de sacar su nuevo libro que se llama Extraños compañeros de trama. Buah. Lo tengo por aquí. Increíble. Segunda edición ya. Sí, eso es, bueno, ya sabes, con un poco de prudencia, porque ¡Pum! eso es por las peticiones que hicieron librerías y demás. Pero bueno, yo soy un autor Como que minoritario. con prudencia, pero segunda bueno. edición ya vamos, dices. Sí, eso es, pero bueno, no sé. Vamos a ver qué tal funciona. Yo soy un autor minoritario, así que. Pero bueno, he intentado hacer A ver, algo que enséñame sea la un poco portada, de- voy a intentar adivinar de qué va. A ver. Una novela de misterio. Tipo Agatha Christie, ¿eh? No te suena del corazoncito este que hay aquí. No, a ver, por eso te lo estoy diciendo, Rubén. Estoy diciendo que obvio es. Además, joder, Vale. tío, te están haciendo la campaña, además. O a lo mejor te hubiese gustado haberte guardado un par de capítulos de acuerdo a todo lo que se está viendo estas últimas semanas. Claro, es que, joder, mira, el otro día hacía yo la cuenta de todos los presuntos delitos que se investigan al PSOE, al gobierno y a toda la gente que tienen alrededor, y hacía una apuesta, digo, el próximo será el de incesto, no sé, el próximo que les acusen, pero ha sido de contrabando, o sea, Hoy, ha sido hoy ya- ha entrado contrabando. Efectivamente, he estado aquí haciendo una lista de todos los delitos que se investigan. Entonces, simplemente a ver si lo puedo resumir en medio minuto. A ver. Zapatero, todo presunto, ¿vale? Tráfico de influencias, blanqueo de capitales, Bien. delito contra la agencia pública, Check. contrabando. Begoña Gómez, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional. David Sánchez, prevaricación administrativa, tráfico de influencias. Luego, además, en otros relacionados con el PSOE, malversación, cohecho, revelación de secretos, organización criminal, fraude en subvenciones, falsedad documental, delitos electorales, prevaricación, delitos contra la hacienda pública. Hay 15, si no me equivoco, en total, 15 diferentes. Así que bueno, en esas estamos. He intentado en el libro hacer... son varios casos, hablamos de diferentes corruptelas, siempre de diferentes cuestiones. Y siempre, durante los últimos años, especialmente desde el año 2023-2024, hemos visto como una catarata de noticias de corrupción y yo lo que empecé a investigar es por qué estaban unidas todas ellas. Entonces descubrí que había una tela de araña, una especie de red que conectaba, en la que había puntos que se conectaban entre todas. Y yo no me descubro la pólvora. Es verdad que hay alguna parte de mi investigación, pero... Joder, es verdad que veo que en esta red de tráfico de influencia, no necesariamente tráfico de influencias, en la que se cruzan algunos casos de corrupción, hay desde empresas hasta administraciones, políticos, familiares y medios de comunicación. Entonces ya yo creo, intento por lo menos, espero que la gente que se lo lea tenga un poco más de información sobre una cosa que es muy evidente, y es que el Estado está completamente secuestrado, Sergio. Y eso ha provocado, yo creo, básicamente tiene varias causas: las dependencias internacionales nuevas, el empobrecimiento que genera una mayor facilidad para que la gente se corrompa, y luego, joder, sobre todo yo creo que ha hecho una cosa que la gente se puede sentir dolida por eso, y no me extraña: ha reventado la meritocracia. Ha reventado la meritocracia. Y es normal, la gente de esa red se protege entre sí y la gente de esa red acapara el poder del Estado. Entonces yo creo que por lo menos esa panorámica, no solamente hay gente del PSOE y no solamente hay políticos, pero esto va del PSOE. Dentro de esa red espero que por lo menos cuando la gente lo vea sepa identificar los culpables muchas veces del por qué su vida ha empeorado de alguna forma. Justo estaba discutiendo hoy con Fonseca, del canal de Solo Fonseca,
Y él me decía que realmente, aparte de... estábamos hablando de quiénes eran ahora mismo el sustrato o el músculo que todavía le quedaba al PSOE. Y hablábamos sobre todo de los pensionistas, de las charos, así un poco en general, ¿no? Como concepto. Y claro, él me comentaba que él tenía incluso familiares y gente y demás que la forma en la que interpretaban todo este torrente de noticias, de corrupción y demás, evidentemente a mí me decía, les indigna, les parece mal, ¿no? Lo ven con cierto recelo, con cierto asco. Pero también hay una forma de pensar que a lo mejor esto se podía alinear como lo que llamaban esto del PSOE State of Mind, a partir del cual yo creo que hay muchas personas que temen perder su calidad de vida o el bienestar o la comodidad con la que viven con gente que, por ejemplo, piensa en que pueda amenazar las pensiones o cuestiones así. Tú no sé Pues qué te parece. está muy bien esa reflexión. Vamos a ver, hay una frase que siempre en las nuevas generaciones se les ha dicho que era la de el futuro es nuestro, el futuro es vuestro. Y eso quien tenía 20 años o quien tenía 17, 18, 20, 15, lo veía muy claro antes. Ahora, la gente de esa edad le están diciendo que no se va a poder jubilar hasta los 72 años, ya de momento, pero que va a tener que estar contribuyendo al sistema con una buena parte de su salario, con una parte que es superior a la mitad si sumas todos los impuestos, durante toda su vida, a riesgo de que esas personas no vayan a recibir nada. Esas personas están escuchando noticias de que hay un nepotismo creciente, hay una forma de gobernar que yo creo que tiende a ser autoritaria, es decir, aquí se intentan derribar todas las torres que han sostenido los contrapoderes, que es lo que estaba haciendo Leire Díez y compañía presuntamente, para intentar reivindicar en el poder a personas que quieren ser simplemente la única atalaya hacia la que se pueda mirar desde abajo. Y abajo están los pringados, y abajo está la gente que con su talento, con mayor o menor capacidad de trabajo, está sosteniendo el sistema. Esa gente se va a aprovechar cada vez menos del sistema, porque evidentemente hay un empobrecimiento en general, pese a lo que dicen los datos macroeconómicos, y hay una mayor sensación de que las condiciones de vida han decrecido, se han deteriorado. Hay menos Estado, esa frase del futuro es tuyo ya no se puede aplicar a los jóvenes, y pues el paso que tú diste con tu familia, Sergio, lo dará mucha más gente y mucho más lejos. Y esa gente que era la que aseguraba la continuidad, la herencia la que pillaba la herencia, el testigo del poder del país, pues no estará aquí y ese talento se marchará y tenderán a marcharse los que tengan más posibilidades de ganar o los que por lo menos quieran ser un poco más ambiciosos y se quedarán los que se vean atraídos por ese discurso socialista que en realidad lo que intenta es sostener un sistema y una forma de gobierno que solamente beneficia en último término a la gente de esa red, que luego posteriormente cede las migajas a través de ingresos mínimos vitales y derivados, pagas para mayores de 52 años, para las personas que en realidad no ven la prosperidad porque tampoco con un sistema, por ejemplo, de impuestos tan elevados y de corrupción tan evidente, les van a poder medrar dentro de ese sistema. Es un sistema muy triste porque es todo lo contrario a competitivo y no deja prácticamente alicientes al personal, pero es verdad, como comentabas, que hay una buena parte de la gente que se lo cree. Hay gente que está temerosa de perder su pensión o de que se la bajen. Hay gente que tiene miedo a la amenaza de la ultraderecha por encima de la amenaza del gobierno que ya tienen, pues sobre una ultraderecha que por fortuna es algo residual, o por lo menos yo así lo veo. A lo mejor me equivoco y si alguien me ofrece la prueba de que la ultraderecha es una fuerza con rango de gobierno en el futuro, pues a lo mejor me empiezo a asustar yo, pero es que nada me invita a pensar que eso sea una fuerza más que allá de residual. Entonces, claro, hay gente que todavía sigue no sé, seducida o persuadida por este sistema de poder y de propaganda que lo que hace es mantenerla temerosa sobre lo que viene. Ahí también, es verdad, hay un aparato sindical, funcionarial, pero en ese caso yo no creo que sea tan grande, porque, no sé, tampoco tienen capacidad de movilización y tampoco entiendo que tienen capacidad de movilizar a mucha gente. Y luego, claro, si tú prometes pagas, el famoso escudo social, que en realidad lo que genera es dependiente del sistema, y le asustas para con lo que viene a esa gente te va a votar porque cree que en su afán de no esforzarse le van a quitar
lo mínimo que le separa de la miseria, aunque le mantiene en la pobreza, si hay una alternativa de gobierno. Pero oye, yo me pregunto una cosa, ¿por qué quien entre en el gobierno no se puede replantear todo eso? Es decir, ¿por qué tenemos que mantener de por vida a personas que están en edad de trabajar y que no quieren? Joder, sería lo más normal, ¿no? Pues eso ya lo intentan vetar. Es un sistema socialista, pero no un socialismo quizás a la Unión Soviética o a la República Democrática Alemana. Es un socialismo a lo Hispanoamérica, a los socialismos del siglo argentino, XXI. ¿no? Eso es, generar pobres para vivir de los pobres. Claro, pero la sostenibilidad de eso al final es endeble. Quiero decir, antes estabas hablando de no las personas que tienen miedo de las pensiones, ¿no? Pero claro, tú al final, si tenemos cada vez una población más envejecida y no hay un relevo demográfico, ¿sabes? No hay una generación que viene detrás y demás. Y tú has dicho que muchas personas se acaban yendo y las que se quedan muchas veces lo que piensan yo creo que analizando, ¿no?, esa especie de rueda del sistema y entendiendo un poco cómo se pueden meter ahí de alguna manera. La mayoría de ellos como que su gran aspiración es ser funcionario. Se desincentiva el hecho de que haya emprendedores o que haya gente que quiera montar su propio negocio y cosas así. Entonces, a mí me da la sensación de que la dirección a la que va ese tren es un sitio muy complicado. Claro, pero sabes al final que luego cuando eso pase, que pasará, y de hecho yo creo que España no es el único país de Europa que se dirige hacia ese territorio, sabes que luego al final el fracaso nunca tiene padres, pero el éxito tiene múltiples. Entonces estoy seguro que todos van a terminar, todos los que nos han llevado ahí, incluida la gente que se beneficia de eso, nos van a convencer de que no ha sido su culpa. Yo aquí simplemente, ya sabes que no me gusta ser correcto en ese sentido. El neoliberalismo, siempre será la culpa. Sí. Siempre. Los yanquis en Cuba, que están en la miseria actualmente, le siguen culpando a los yanquis de eso. De hecho, estos días, si recuerdas, cuando... En Cuba y aquí, la izquierda española de aquí justifica la dictadura cubana culpando a los americanos. Mira, una de las cosas que hago en el libro, por ejemplo, es hablar de una cosa que me parece fundamental para explicar el espíritu del movimiento político que nos afecta, iba a decir, que vivimos, que sufrimos, y es el Grupo de Puebla. Hay varios políticos españoles dentro del Grupo de Puebla, que surge a partir del Foro de Sao Paulo, es una representación de la izquierda populista hispanoamericana, que esa surge en una universidad de Alemania como último revisionismo marxista, y a partir de ahí se expande por países de Hispanoamérica para intentar generar un contrapoder a Estados Unidos dentro del subcontinente y de Centroamérica. Bien, ahí tenemos a Zapatero. Ahí tenemos a gente como Enrique Santiago, como el juez Garzón, como Pilar Cancela. Tenemos se me ha ido el nombre del portavoz de los comunes, a Pisarello también, por allí. Y esa gente es la que estos días, cuando si recuerdas, una parte fundamental de la causa del juez Calama, de la Audiencia Nacional sobre Zapatero, son las conversaciones intervenidas por Estados Unidos a aquel venezolano que estaba en esa presunta trama de blanqueo, de cosas tan normales y tan éticas como forrarse o intentar ganar dinero presuntamente a partir de los bonos de comida que recibían los pobres en Venezuela, bueno, ese tipo de cosas. Y aquí, como ese teléfono móvil se intenta utilizar como prueba o como elemento probatorio en la Audiencia Nacional dentro del caso de Zapatero, ya han empezado los Enrique Santiago y compañía a decir que esta causa está afectada o promovida por los yanquis, por Estados Unidos. Bueno, lo ha dicho hasta el propio Javier Ruiz estos días, que manda narices, manda cojones, vamos. Intentan hacer ver que Estados Unidos, como España no le apoya en campos como el de Palestina, como Gaza, como el de Irán, que Estados Unidos está influyendo en la política nacional española. Ya están con ese discurso. Ese es el discurso. Por eso me empeño en el libro en hablar tanto de Grupo de Puebla. Pero no creas tú que les está saliendo también ese discurso. Quiere decir, han pasado de la conspiración, pero inmediatamente yo creo que se lo tumbaron. Porque le dijeron, pero si esto ha sido un requerimiento de la Interpol, es decir, Estados Unidos no es que voluntariamente haya dicho, oye, chicos, España, mirad lo que tengo aquí, Zapatero, tal. O sea, entonces inmediatamente salió por La Sexta y por otros medios de comunicación, pero yo recuerdo que lo vi en La Sexta, porque en La Sexta no están en la deriva esta suicida sanchista que lleva toda la... ¿no? Como todo... Toda la órbita del PSOE de Radio Televisión Española van por él. Tenemos que ir a matar con esto y demás. En La Sexta, sin embargo, están dándole muchísimos palos.
Sí, Bueno, sí, pues, eso es así. Sí. pues ahí dijeron, no, esto no ha sido una ocurrencia de Estados Unidos que 5 años después, esto ha sido un requerimiento de la Interpol, ¿no? En la historia de Francia, Suiza, tal. Y entonces ahora lo que están diciendo, bueno, ya lo estás viendo, que lo que están intentando, están suplicando, están cruzando los dedos porque haya alguna suerte de error de forma, haya algún vacío legal, haya, ¿sabes? Se haya saltado alguna norma burocrática dentro de la cadena de custodias de las pruebas y tal para poder intentar invalidarlas. Pero claro, es una justificación. Yo la narrativa en la que están me parece como la más desesperada, que es la de... Bueno, asumimos que Zapatero es culpable, asumimos que no hay manera humana de salvar esto, asumimos que es imposible justificar todo lo que está saliendo, entonces vamos a rezar porque haya un error de forma o algo así y podamos decir o podamos de alguna manera sacar al soldado Zapatero, yo decía al delincuente Zapatero, del problema en el que está. Bueno, pero es que eso al final es una forma de asumir la culpabilidad de Zapatero y encomendarte a otras historias. claro, a ver, es muy curioso. Esta mañana me acordaba de Capone. Sí. Capone, después de todos los delitos que cometió en su vida, cayó por fraude fiscal. Entonces, cuando veía lo de las joyas, yo de las joyas lo tomé con un poco de escepticismo al principio. Decía, joder, la gente se va a fijar en las joyas, pero no se va a fijar en el resto de la figura de Zapatero. Es como al final... Las joyas son un temazo, Rubén. Las joyas molan un montón. Sí. Reconozco mi error y reconozco que fui un bocachancla, vamos. Sí, yo cuando lo vi la primera vez, pero porque yo vi las fotos de los collares y tal, y dije, pero de repente ya cuando me puse a ver, dije, tío, esto me recuerda mucho al collar de la película de Titanic, ¿sabes? De la vieja esta y tal. Y estoy diciendo, es que es esa, ya decía, esto no es de tu abuela, tío. Sí, completamente. Pero al final, mira, hablaba con un abogado fiscalista esta mañana. Y es curioso porque hablaba con él antes de que le supiera lo de que se había abierto una pieza aparte para investigar a Zapatero por presunto contrabando, reitero, al expresidente del gobierno por presunto contrabando de joyas y por un presunto delito sobre la hacienda pública. Entonces, claro, al haberlas tasado en 1,3 millones de euros y al no haber, ahora tiene que demostrar en qué momento adquirió esas joyas. Ojo, me decía... estos delitos prescriben. Hay que tener cuidado porque los años naturales para la agencia tributaria terminan el 30 de junio. Espero que alguien haya caído a la cuenta de eso, no sea que se le pase el plazo. Pues mira, parece que el juez se ha dado cuenta de ello. Y es la bomba. Porque, ¿Pero cómo de repente, que los delitos prescriben? Explícame esto otra vez. No, esos delitos fiscales me comentaban, en función de su cuantía, prescriben a los 5 o a los 10 años. Entonces decía, Zapatero, ahora mismo lo que estará... O su defensa lo que estará loca es por decir que esas joyas las adquirió hace mucho tiempo, para que ese proceso pueda anularse. Por lo menos es lo que me comentaba este fiscalista, que es Saúl Alarcón, que es fantástico. Y decía, espero que no se le pasen porque el 30 de junio cumple otro ejercicio y entonces eso haría que a lo mejor nos acercáramos a la fecha límite al respecto. En cualquier caso, ya como nos hemos acostumbrado a escuchar todo este tipo de cosas, a lo mejor a la gente se le pasa que la caja fuerte del despacho de un expresidente del gobierno de España que tenía en la calle Ferraz a nombre de su propio partido, había una serie de joyas que no quisieron dar la llave en un primer lugar a los agentes de la UCO cuando se la pidieron, hasta que dijeron, venga, pues vamos a forzarla, y ahí había, además de un teléfono móvil, lo típico, metes un teléfono móvil en una caja fuerte, lo típico que hacemos todo el mundo, es decir, dejamos de hablar, tenemos un teléfono móvil ahí, un teléfono B. Y había 1,3 millones de euros en joyas. Cabe recordar que el sueldo de un presidente no llega a los 100.000 euros. El de Zapatero no llegaba a eso, que renunció a su puesto en el Consejo de Estado. Entonces, al final, vamos a ver cómo se las apaña o se las ingenia para hacer ver a la gente que esas joyas las obtuvo, las registró unos años atrás, porque si no va a tener serios problemas. Pero a ver, el problema es que si no has registrado las joyas en ningún momento, ¿tú cómo puedes decir, no, pero las adquirí hace 10 años? Pero el rollo de, bueno, claro, hace 15 años, ¿vale? Que ya esto ya ha suscrito todo y el rollo de, vale, pero habrá alguna forma de demostrarme esto, porque si no, usted puede decir que las adquirió hace 5, 10, 50 y demás. Pero la cosa es que han aparecido unas joyas que parecen de... No sé, parece que las han desincrustado de la corona británica, ¿sabes? Para hacerte un collar a ti y tal. Y la verdad es que eran bastante espectaculares. De todas formas, yo me divierto mucho, Rubén, viendo como las... ¿Sabes? Me meto en Twitter e intento buscar la gente más desquiciada, como que defendiendo, intentando buscar excusas y razonamientos para intentar justificarlo. Y una que me he encontrado hace poco que me ha hecho mucha gracia es que
hay algunos que dicen que es que los que han tasado las joyas forman parte, son familiares de la exministra del PP, Ana Mato, y por lo tanto la tasación, ¿sabes?, de 1,3 millones es falsa, y lo que estaría buscando es mancillar el buen nombre de Zapatero. Es que, de verdad, a mí, yo hay veces que digo, estamos rodeados de idiotas, sí, pero digo, bueno, pues será gente que estará pasando una mala temporada o algo, no sé, yo creo tendrá que no, yo creo que hay un momento, ¿no?, en el que uno tiene que dejar de pensar. Yo, por ejemplo, puedo pensar que en La Sexta puede haber personas que son más o menos inútiles, gente que lo puede haber tragado con determinadas cosas y que... Pero en el momento en el que con todo lo que está saliendo, por ejemplo, ves a periodistas en Radio Televisión Española defendiendo e intentando buscar algún tipo de, no sé, recoveco legal, o están intentando dar vueltas para ver si apuntando a otro lugar la gente deja de mirar. Hay gente que, por ejemplo, estaba muy indignada, ¿no?, de que estas informaciones fuesen públicas, cuando es que debería ser secreto de sumario y tal. De repente todo el mundo es súper garantista con absolutamente todo, menos cuando salen escándalos de corrupción o noticias o se filtran datos de alguien de la oposición, que entonces es absolutamente legítimo que se filtren. Pero a mí ya me da la sensación de que estas personas, tío, no es que estén equivocadas, ¿sabes? Yo no creo que Silvia Inchaurrondo esté equivocada. Yo no creo que Javier Ruiz esté equivocado, en plan de... yo no creo que estén equivocados. Es un error esto que estoy diciendo. A mí me da la sensación de que ellos saben lo que están diciendo y saben que lo que están diciendo no es, pero aún así lo dicen porque les toca decirlo. Sí, eso es decir, uno puede ser tonto y otro puede hacérselo. Y yo creo que en este caso no hay ninguno que sea tonto. O sea, creo que son muy hábiles para lo suyo, las cosas como son. Es decir, aquí hay por decirlo de alguna forma, una persona enfrente, la trinchera de enfrente, que es la trinchera de la mentira. Esto no va de rojos y azules, esto no va de dos bandos, esto va de quienes buscan la verdad y quienes se han puesto en la trinchera, atrincherado la trinchera de la mentira. Y ellos están en la de la mentira, la de defensa de un gobierno que es corrupto. Y luego hay cosas que merece la pena, y es una cosa que me esfuerzo en explicar también en el libro. Yo empiezo por la batalla mediática por algo, porque creo que todo eso es lo que sostiene el resto. Sin ese grupo de medios no se explicaría lo otro. Entonces, un día de repente te encuentras en La Vanguardia que hablan de la manosfera. Y tú te levantas de tu casa, de la cama, ves tu periódico y dices, coño, aquí salgo yo. Un día de repente va el tal Idafe y te empieza a insultar. Es decir, a un tío como yo, que vive en el barrio de Tetuán, que está casado con una persona que no es española, que nunca ha tenido siempre he sido moderado en todo en general, no sé, menos en mi defensa de José Mourinho, he sido moderado en todo en general. Hay un tío de repente que te llama facha, racista, xenófobo, no sé qué leche. Pero tú eres mourinhista, Rubén. Vamos, absolutamente, pero no soy nada más, o sea... lo demás te lo puedo discutir en general, pero soy mourinhista, sí, pero al 100%. Entonces hay un tío que te pone en el terreno de los radicales. Y mientras tanto ves que hay una estrategia dirigida por el gobierno que lo que implica es a todo el mundo que disienta le vamos a situar como víctima o como posible objetivo de la cloaca. Vale, eso por un lado. Entonces, una de las partes que conlleva esa batalla, que es la de la que menos se ha hablado estos días, es la de el discurso contra quien emite contenido en Internet, el discurso contra quien habla en canales que no son los nuestros, el discurso contra quien hace contenido audiovisual que no se hace dentro del contexto de una licencia que nosotros hemos entregado. Y luego está la cuestión de los medios de comunicación. Hablas de La Sexta. ¿Por qué La Sexta está en contra del gobierno? Habría que preguntar en primer lugar por qué Pedro Sánchez está en contra de La Sexta. Está en contra de los Ferreras y compañía porque en el momento en el que de las famosas primarias del PSOE, Ferreras y compañía defendieron a Susana Díaz. Y Pedro Sánchez, aunque han pasado muchos años de eso, de aquel momento lo recuerda y lo tiene grabado en el alma y les odia. Les odia a Ferreras, a Mauricio Casals, a toda la gente de A3 Media, les odia a muerte. Cuando ha podido contraprogramarlos o joderlos de alguna forma, lo ha hecho. Cuando ha querido fastidiar al Hormiguero porque consideraba que era un programa de éxito, que decía cosas desde el punto de vista político que no le venían bien, compró La Resistencia, la Revuelta, Broncano. A Ferreras, al primero que le puso a competir por las mañanas,
fue a Cintora, en un programa que se llamaba Las Cosas Claras, que producía Contreras. Contreras, por cierto, el cual, y ahí está la siguiente preocupación de La Sexta, ahora va a montar, va a ser el asesor estratégico de un nuevo canal, La 7, para el que le han dado la licencia, la 7, hasta el año 2041, y ese canal va a competir por el público de La Sexta. Entonces La Sexta lo que ha tenido que hacer es un giro para mostrarse crítico con esa corriente gubernamental. ¿Qué sucedería si no existiera la 7 y si Pedro Sánchez estaría a favor de ellos? Pues que a lo mejor tendrían más dificultades para observar la corrupción que tienen alrededor, que son las que tienen en Televisión Española esos que dices que se lo hacen. ¿Por qué? Pues mira, porque si te coges la lista de contratos de Televisión Española que voy a sacar ahora mismo, aquí encuentras la respuesta a esa línea editorial. Entonces te pones a ver, contratos solamente durante el año 2026, que llevamos pocos meses, hasta mayo. El Terrat se ha llevado 32 millones de euros. La productora de Javier Ruiz se ha llevado 3,1 millones, que se suman a los 15 millones que se llevó el año pasado. Te pones a ver, la OSA, por el programa de Gonzalo Miró, otros 3 millones de euros. Bueno, el tal Manu Sánchez se ha metido un contrato de 7 millones de euros por el perro andaluz este. Si recuerda la historia de Manu Sánchez, es maravillosa. Es decir, renueva su contrato en Canal Sur para el programa de folclóricas que tiene. Canal Sur del PP. El PP pepeando, no se enteran de nada generalmente en estas cosas. Y de repente aparece en el programa de Jordi Évole con María Jesús Montero aplaudiendo en el público, diciendo que eres el más rojo de España y que reclama que los rojos, cuando les vaya bien, tengan un yate y coman gapas. Y de repente aparece en Televisión Española para hacer la guerra al partido que le acaba de renovar el contrato en Andalucía. Y de repente nos enteramos que el contrato es de 7 millones de euros. Pues claro, esta gente dice lo que dice y tolera determinadas cosas y sigue con ese discurso de a mi abuelo lo mataron en la guerra. Su abuelo en la guerra, a lo mejor, de verdad, no había nacido ni su padre, a lo mejor. Pero da igual, eso se dice y se apela al discurso Eso le pasó a nacionalista. Oscar Puente, ¿no? Que hablaba de su abuelo y resulta que escribía para el Vertical franquista. Claro, eso es. Todo ese sistema que es un engaño, que es una mentira, una trola, lo que sirve precisamente es para mantener alerta y para mantener asustada a esa parte de la gente, a la población boomer. Bueno, es que es más que boomer, estos son más mayores todavía, que todavía tienen la capacidad de asustarles por eso y por eso lo hacen y por eso recurren al nieto perfecto, al tal Manu Sánchez, que a mí me horroriza ese señor, pero porque al parecer para las abuelas pues es que es simpático porque presenta un programa de folclóricas en Canal Sur. Entonces, ¿cómo obtienen el favor del resto? Pues lo obtienen mediante la vía del dinero, el que tú pagas en impuestos y otro lo ingresa por el mero hecho de que tiene que estar protegido frente a un país, a los riesgos de un país o al empobrecimiento de un país que nos dicen que es el cohete de Europa, pero en el que cada vez hay más gente enchufada a la manguera del Estado. Y así se mantiene el socialismo, con la mentira de los que viven de ellos en las televisiones y con la complicidad de quienes ven que sin esa paga estatal están en la miseria, ni más ni menos. Si es que es un sistema perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta. Has mencionado que Contreras va a abrir un nuevo canal, que es este de las 7, ¿no? Algo así se va a llamar. ¿Tú crees que es la forma, no, el conducto natural al que van a ir a parar todos los restos de Radio Televisión Española cuando caiga el gobierno del PSOE? Pues es una buena pregunta. Yo no sé si irán a parar ahí, pero por lo menos es una casa, una guarida en la que se van a poder meter o van a tener la opción o podrían tener la opción en el caso que falle lo de Televisión Española. Yo ahora mismo dudo mucho, aunque a lo mejor me equivoco, que alguien que está enchufado a la manguera de Televisión Española, cobrando un pastizal de dinero público ahí, dentro de una casa que tiene un presupuesto de 1.260 millones de euros al año, dudo mucho que personas, además que ahora tiene una audiencia buena, dudo mucho que esas personas vayan a un proyecto que de repente, de momento yo creo que va a tener una audiencia muy escasa. Ahora bien, una cosa es ahora y otra cosa cuando el PSOE esté en la oposición, si lo llega a estar. Hay una cosa, Sergio, que yo creo que se ha comentado poco y no sé qué opinas tú, que es lo del efecto que puede tener en las próximas elecciones de 2027 la ley de nietos, la ley de memoria democrática. Es algo que Guadalupe Sánchez y yo estamos dando la turra mañana, tarde y noche, que parece que ni siquiera la oposición, salvo Ayuso, tiene un poco de interés en tratar este tema, pero a mí me gustaría saber cómo va a ser el resultado del voto cera, del voto exterior, a sabiendas de esa ley
por la que ya se han tramitado 500.000 nacionalizaciones aprobadas, el 98% de las solicitudes que se presentaron, y que hay otras 2 millones en tramitación de gente que son descendientes de hijos y nietos de exiliados y de personas que se fueron durante la guerra, durante el franquismo, que en algunos casos ni siquiera han pisado España y que, reitero, estos no son los que se han acogido a la regularización de inmigrantes. Esta gente, la que tenga la nacionalidad, va a poder solicitar el voto en las próximas elecciones. Cuando a mí me dicen, ¿va a presentar Pedro Sánchez, va a convocar Pedro Sánchez elecciones anticipadas? Yo digo, ni de coña, ni de coña. No le va a es que, aunque no le quede más remedio, porque cuanto más espere, de verdad, más voto de ese tipo va a poder tener, va a apurar los plazos, porque están, de verdad, han reforzado incluso los servicios de las embajadas para tramitar las nacionalidades, las nacionalizaciones. Y aquí, que eso me parece un problema grave de primer orden, no se está hablando de eso. Me parece. Yo el otro día hice un vídeo, hice un corte, vamos, donde comenté en directo que a mí el voto por correo de las próximas elecciones generales me parece que puede ser la clave, y me da cierto pánico el hecho de que la gente, no es que no sospeche, pero no entienda que si el PSOE tiene la capacidad, este PSOE concreto, la gente de Pedro Sánchez, a partir de todo lo que hemos visto, si tienen la capacidad de intentar hacer trampas o de tener la posibilidad de trampear algo, forzar algo o intentar torcer cualquier elemento que pueda suceder en el voto por correo para intentar llevarlo a su terreno, es más que obvio que lo van a hacer. Quiero decir, no sé si te has fijado, tío, no sé si tendrá algo que ver con esto de la ley de nietos y demás, pero en las últimas elecciones autonómicas, en Extremadura, en Andalucía, en Aragón, en todas estas elecciones donde ha arrasado el Partido Popular y ha perdido, bueno, no es que haya arrasado porque ha perdido muchas veces la mayoría absoluta en ellas, pero donde ha perdido estrepitosamente, ha sacado sus peores resultados históricos el PSOE, el Partido Popular le ha llegado a sacar 20 puntos en Andalucía, una absoluta barbaridad. En todos estos lugares el Partido Socialista habría ganado el voto por correo. El voto cera, que es el que se deposita en las embajadas. Y es de verdad, hay que prestar mucha atención a esto. De verdad, es una cuestión fundamental. Aquí no estamos hablando de un pucherazo, es decir, aquí no estamos hablando de conspiraciones como las que se inventaba Trump, ¿vale? Aquí estamos hablando de una cuestión que han hecho que sea legal. Yo estoy hablando de pucherazo, Rubén. JJ Donosti. Gracias por las suscripciones. Mira, te voy a leer que me ha dado pánico antes el tuit que ha puesto Óscar Puente, que a mí ha hecho que se me erice un poco el vello por la nuca, ¿vale? ¿Me tiene bloqueado Óscar Puente? No, vale. No me digas. No. No puede ser, ¿no? Mira. Bueno, Óscar Puente, el tuit de Óscar Puente yo creo que es la mayor charca que te puedes encontrar en el mundo. Pero el otro día puso un tuit sobre el voto por correo que yo dije una de miedo. Mira aquí, este era de aquí. Dice, Fujimori va por delante en este momento por 651 votos de un total de 18 millones contabilizados. Si finalmente gana será gracias al voto de los peruanos residentes en el extranjero. Si eso sucediera en España y el elegido fuese Pedro Sánchez, puntos suspensivos. Yo te digo una cosa. Que me da miedo a la muerte esto, chaval. No creo que estemos, y esto ya lo advirtió en su día el propio Cebrián, perdón, no creo que estemos ante una fuerza que tenga una especial firme creencia en los valores democráticos que nosotros hemos defendido hasta ahora y que yo sigo defendiendo. El otro día, ellos no han acatado la sentencia contra Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado, condenado por delincuente, ¿vale? Ellos no lo han acatado, entonces ellos le están condenado por decir la verdad, Rubén. Le están paseando por las televisiones, le han dado un premio en el periódico público fundado por Roures, por cierto, el periódico público de Ana Pardo de Vera, por cierto, el periódico público de Manolo Rico, por cierto,
estos que nos dan tantas lecciones de periodismo, de buenas formas y de democracia y de lo que son los ultras y lo que es la manosfera y la madre que lo parió, le han dado un premio a este como el gran español del año, Álvaro García Ortiz. Bien. Álvaro García Ortiz, por cierto, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, a cuya sede se han demostrado 2 reuniones de Leire Díez mientras estaba preparando las acciones de ese Watergate escandaloso que había preparado presuntamente. Bien, durante esa entrega de ese premio, Óscar López dice, hablando del Tribunal Supremo, hay jueces que prevarican. No voy a decir los nombres, pero hay jueces que prevarican. Un gobierno que duda de esa forma contra los jueces que le convienen, no es de fiar. Ni en el momento en el que gobierna, ni por supuesto en el momento en el que se somete a unas elecciones. Vamos a ver. Un gobierno que ya tiene nexos, vínculos tan evidentes, quien se lea los papeles de Zapatero lo puede ver, con lugares como China, o como determinados lugares del Caribe e Hispanoamérica que han estado manejados por populismos, desde luego yo extremaría la atención de cara a las próximas elecciones. Y un gobierno que lanza bajo la careta de Franco una ley de memoria democrática por el cual va a permitir votar a más de 2 millones de personas nuevas, una buena parte de ellas que no han pisado España en su vida, para mí está alterando el censo electoral. Eso no es un pucherazo directo de cambiar urnas de sitio, pero es alterar el censo electoral. Y un gobierno no altera el censo electoral si no es a su favor. Entonces, quien se quiera enterar de esto va a estar prevenido para lo que puede pasar en 2027. Y quien no se quiera enterar dirá que le ha pillado por sorpresa. Ellos lo van a intentar negar. Claro que lo van a intentar negar. Pero va a haber más 2 millones de personas que van a poder votar. ¿Lo harán? No lo sé. Leyendo a Óscar Puente me da la sensación de que el rollo, yo creo que no solo son conscientes de que lo hacen, sino que hasta cierto punto yo creo que Óscar Puente encuentra satisfacción en que tú sepas lo que están haciendo y hacerlo de todos modos. A mí me da la sensación, conociendo a Óscar Puente, que rollo de no, lo vamos a hacer, ¿sabes? Os vamos a robar en la cara, vais a ver cómo os robamos y vais a tener la impotencia absoluta de no poder hacer nada al respecto, mientras yo me regodeo y pongo tweets y me mofo del personal y todas estas cosas. Yo creo que hay ese punto de sadismo ahí. Pues mira, este gobierno nos ha demostrado algo. Y es que lo que pensábamos que no iba a hacer, lo ha hecho. Es decir, pero lo ha hecho. Es decir, ¿tú de verdad te imaginabas que un gobierno de España se iba a gastar a través de la SEPI? La SEPI, por cierto, también una agrupación de empresas, una institución pública que está bajo investigación por presuntas corruptelas que también involucran a Leire y a su antiguo presidente nombrado por María Jesús Montero. Por cierto, ¿pero te imaginabas que iban a poner 2.300 millones de euros del bote del Estado de la Hacienda Pública para tomar el 10% de las acciones de Telefónica para cargarse a su presidente y poner a uno nuevo? En una empresa en la que han puesto a Javier de Paz, amigo personal de la juventud de Zapatero, de presidente de la editora de Movistar Plus, y allí metió a Sergio Sánchez, que era el que estaba de directivo, de director de comunicación en el CNI, después en Indra, y ahora lo han metido en Telefónica. Sergio Sánchez, que ha reconocido que cobró 18.000 euros por redactar informes para Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, la clienta de las hijas de Zapatero. Y dentro de la empresa en la que está Javier de Paz, que según publicó el Confidencial, había sido presuntamente quien había tenido la idea de hacer la empresa Análisis Relevante, ¿sabes cuál ha sido una de las primeras decisiones que tomó Javier de Paz cuando le nombraron presidente de Movistar Plus? Nombrar consejero a Andoni Ortúzar, que era el presidente del PNV, todo esto lo cuento aquí en el libro, cuando la moción de censura. Es decir, fue el que dijo, el gobierno de Mariano Rajoy, pulgar abajo. Y lo primero que hacen, como se había quedado colgado de la brocha, porque lo habían apartado de la presidencia del PNV, es pedir trabajo en Telefónica y se lo dan. O sea, es de verdad, un gobierno que ha pasado todos esos límites, que no ha tenido cualquier ética o estética pública, no lo ha tenido en cuenta. Es decir, yo soy presidente del gobierno, mi mujer necesita un software para su empresa, nada. Oye, que le echen una mano a Google, Telefónica de Indra. Indra es de la SEPI, es una empresa público-privada, participada. ¿Qué más da? Que lo haga. Bueno, lo del software, yo creo que ya pensaba rentabilizarlo más, pero es que justo le iniciaron la causa en el momento que empezaba a intentar capitalizar el software en cuestión.
Entonces, claro, no pudo sacarle todo el provecho que le hubiese gustado, pero, a ver, también te digo, Rubén, o sea, tú me estás hablando, no, es que colocaron al del PNV en Telefónica con tal, tío, que, o sea, que han estado, que se acaba de destapar, que han estado intentando exterminar a jueces, han estado utilizando literalmente todas las herramientas a su alcance desde la fiscalía, han estado intentando cargarse a operaciones de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, han estado detrás de fiscales anticorrupción. Es que decir, tío, que no son, o sea, que decir que no estamos hablando ya de, bueno, gente que es que coloca a no, la corrupción, al uso. Yo ya veo aquí pura mafia, ¿sabes? Que es que, claro, Sí. luego, en este contexto, vemos las imágenes. Además, mafia cutre, te diría, pero vemos las imágenes del pucherazo que intentó dar Pedro Sánchez, que salieron hace relativamente poco los vídeos de la sesión donde se les veía intentar meter las urnas, ¿no?, por detrás. Además, que lo decía el otro día, que metían las urnas, les veías que parecían el villano de la Pantera Rosa, ¿no?, que ya es como que se agachaban, iban ahí claramente de una manera absolutamente sospechosa. Y estamos hablando de esta gente, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tú dices a alguien, bueno, lo del pucherazo, ya, para mí cuando la gente habla de pucherazos, a mí siempre me suena la alarma de magufada, ¿no? Magufada histórica. Siempre que alguien me da, no, es que el pucherazo, es que alguien, ¿qué tal? Pero el rollo de tío, pero que estamos hablando de esta gente. O sea, yo no dudo, o sea, la duda que yo tengo de que el PSOE pueda o no pueda hacer un pucherazo es por capacidad, no por voluntad. O sea, a mí me da la sensación de que si el PSOE, este PSOE pudiese, rollo de, no, es que no tendría ninguna duda en que por supuesto que roba las elecciones de todas las maneras posibles. La cuestión es si les va a dar. Porque eso también te digo, lo del voto de vamos a aumentar el censo y tal. ¿Pero tú te crees que mucha de esa gente va a votar? Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. ¿Tú te crees que Es una un buena nieto, pregunta. o sea, Pero... no sé, a mí me da mucha pereza ir en general a votar. Yo ya no me puedo imaginar la pereza que me darían si de repente me dicen, oye, tú que estás en Argentina, oye, que puedes, si quieres, ir a la embajada hoy, ¿sabes? Para votar en las elecciones de España, Pedro Sánchez, increíble. Sí. A mí lo que me sorprende es que no sé, Europa no haya puesto el grito en el cielo porque esa gente se va a poder mover por todo el espacio Schengen. Pero bueno, yo ya, de verdad, hay cosas que se me pasan por alto. Hablas de una mafia... Un momento, sí, porque lo decían en el chat. A mí lo que me da miedo es que voten por ellos. Que de repente diga, sí, de repente han llegado 2 millones de papeletas por el voto cera. Entonces ahí yo creo que ya te tienes que agarrar a la silla y decir, buah. Sí, cuidado, cuidado lo que hay aquí. Sí, efectivamente. Mira, hablabas de una mafia. Esto es el Sabiniano style. Es decir, claro, estamos hablando aquí. Ha pasado una cosa que me llamaba mucho la atención. Y como soy un poco cabrón, pues esta mañana me habían pasado un vídeo de las trabajadoras de un prostíbulo de Madrid. ¿Sí? Que le habían precintado y se estaban manifestando a la puerta. Decían, queremos trabajar, queremos... Y había un señor con una camisa blanca apoyándolos por ahí. Entonces yo decía, joder, si la familia política del presidente del gobierno siguiera dedicándose a estas cuestiones, diría, joder, se están cargando su propia competencia con ese tipo de cosas. Porque yo quisiera, de verdad, que esta gente viene de donde viene. Entonces esta gente se mueve bajo unos parámetros que a lo mejor son muy parecidos a los que se utilizan ahí en la clandestinidad o cuando se apagan las luces o en las salas oscuras o los cuartos oscuros, en algunos casos. Y una cosa que cuento en el libro es una visita que hizo, además, hablaba con uno de los compañeros del Español y me lo contaba también. Una tarde se presentó Ley de 10 en el periódico El Español y se presentó con un pendrive en el que tenía un vídeo sexual del que era fiscal anticorrupción José Grinda, al que intentaron convencer, persuadir, presuntamente para que cantara de Luzón. ¿Quién es Luzón? Es el fiscal jefe anticorrupción que fue el que hizo esa memorable intervención de 1 hora y media en el juicio de las mascarillas de Koldo y Ábalos y Aldama, en el que básicamente les dejó en bragas. Bien, claro, te puedes imaginar que quien intenta utilizar el vídeo sexual de alguien no tiene muchos escrúpulos. Lo que pasa es que a lo mejor a Leire no le habían contado que el periódico al que fue, que es El Español, pertenece, es que a lo mejor algunos de vosotros sois muy jóvenes, pero el director es Pedro J. Y Pedro J, el PSOE, la PSOE,
con algunos abogados turbios, como Emilio Rodríguez Menéndez, muerto hace unos meses, le montaron un escándalo, le intentaron reventar a partir de un vídeo sexual con aquella señorita de Guinea que se llamaba Superancia Rapú. Unos años después, muchos años después, el PSOE vuelve a la carga, hombre. El PSOE vuelve a la carga y se presenta Leire en la redacción del periódico de Pedro J. Ramírez con un vídeo sexual que afecta a un fiscal. ¿Y por qué tenía Leire ese vídeo? ¿Y cuántas cosas tienen? Es que es, de verdad, el método cutre, eso es cloaca, es pura mafia. Es decir, la mafia que te graba en los lugares, en los parking, y luego te intenta extorsionar con eso. La mafia que tiene cámaras en cada puticlub para que quien vaya le tengan registrado. Es decir, la mafia, o sea... Pero a mí lo que me flipa, porque como la célula de Leire 10, ¿sabes? La célula de las cloacas full potencia, en plan a todo gas con esta señora, empezó hace relativamente poco. Es decir, es joven. Yo ya viví en Andorra cuando se empezó a gestar el movimiento Leire 10, sí, porque yo recuerdo que yo estaba aquí cuando Pedro Sánchez escribió la carta del hombre enamorado. Sí, lo que pasa es que hay acciones que tiene anotadas en la libreta que son previas a ese momento. Yo tengo una teoría que es personal, pero al hilo de leer las libretas, y es que todo esto en realidad lo comenzó cuando, después del cese de Ábalos, cuando los hombres de Zapatero tomaron el mando y esta gente venía y sabía lo que quería hacer. Pero reitero, creo que hay todo esto, todas estas maniobras. Yo creo que la gente, al igual que cuando interpreta los movimientos populistas de otros lugares, creo que la gente se piensa que todo empieza en la política y después se va al negocio. Y una de las cosas que intento explicar en el libro es que todo esto empieza en la pasta y a partir de ahí se utiliza la política para afianzarlo. Es decir, esto es como lo que hacía Pablo Escobar. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Empezó siendo un contrabandista, después pasó al narcotráfico y como él le veían como el malo de la película y no quería que fuera así, empezó a ayudar a los barrios de los pobres y construía promociones de viviendas, tenía un equipo de fútbol y luego quiso dar el salto a la política, se presentó, fue diputado. Ese es generalmente el trasiego que hacen. Es decir, el Grupo de Puebla, que cuando hablaba, fui a un acto de Julio Borges, que es uno de los opositores venezolanos, al que le quitaron el control de la Asamblea Legislativa allí, y él comentaba que aquí en España se tiene mucha inconsciencia sobre dos cosas. Primero, cómo el mamoneo con Venezuela hacía peligrar que bandas internacionales como el Tren de Aragua se establecieran en España y tomaran el mando de lugares enteros a través de sus negocios. Y dos, decía, es que el Grupo de Puebla son básicamente negocios con oro, con dinero para blanquear, hidrocarburos y narcotráfico. El cártel de los Soles existió. El propio Pollo Carvajal, que era el jefe de los servicios de inteligencia del ejército venezolano, lo fue durante 2 años, pide 4 cadenas perpetuas para él en Estados Unidos, entre otras cosas por delitos relacionados con el narcotráfico y con el narcoterrorismo. Ahí siempre es el negocio por delante de la política. Y hemos visto que algunos de nuestros políticos han mamoneado con ese tipo de países y de políticos. Entonces yo me pregunto, ¿en España sigue siendo la prioridad la política o la política es una condición para que los negocios se hagan de una forma, es decir, sin necesidad de lubricante? Es decir, que se hagan de una forma más sencilla. Estos términos ya sé que son graves y yo entiendo que hay parte de especulación en lo que digo, pero yo pediría a la gente que reflexionara sobre esto, porque estamos hablando de gente que está investigada por delitos que son muy complicados, son muy graves y sobre todo también que conocemos nexos que por lo menos son preocupantes con países que se dedicaban a eso. Y luego también con esta gente que tanto se llena la boca de hablar de valores democráticos, de derechos humanos y de toda la leche, luego no tienen problema en irse a China a hacerse fotografías con el líder supremo de China, ahora le llaman presidente, como si fuera elegido en las urnas, y abrir vías de negocio con él y obviar todo lo relativo a cómo vulnera diferentes derechos humanos, entre ellos la libertad de prensa. China está a la cola mundial. Cualquier país que piense está por encima de China en cuanto a la libertad de expresión y de prensa. Ahí no pasa nada. Cuando va Zapatero a las elecciones, iba a las elecciones de Venezuela como observador y servía para validar al dictador mientras intentaban quitar de en medio con una negociación al Mundo González, ¿qué significaba eso? ¿En qué posición está España? Por eso decía que esta mañana me acordaba de Al Capone. Al Capone cayó por un delito fiscal. Veremos si en el caso de Zapatero se juzga y se confirma.
pero con todas las cosas, las barbaridades geopolíticas que ha hecho Zapatero y la gente a la que ha apoyado, y ahora la investigación que pesa sobre él y todas las sospechas que hay y todos los indicios que hay, el mero hecho de que pueda llegar a caer por unas joyas, a mí me recuerda a lo del Capone, la verdad. Hombre, pero realmente las joyas podrían ser una causa nueva y todo lo que tú quieras. De hecho, a mí me parece de las cosas más vistosas, porque yo ya he visto a muchos socialistas que de repente ya dicen, buah, es que ya no hay manera humana de justificar esto. No, más allá de las excusas más esquizofrénicas que he leído por Twitter, de había un tío intentando convencerte de que no, que es que a lo mejor si las había comprado en los años 90, el valor del oro había crecido tanto, pero entonces en ese año no era tan cara, entonces a lo mejor con una inversión de 120.000 euros en el año... Y el rollo de, tío, por favor, ¿sabes? En plan, no me cuentes putas historias, de verdad. Pero a mí me da la sensación de que mientras que si se le lleva a acusar de cosas que, no sé, a mi tía Paqui le pueden costar más entender, ¿no? Cuando blanqueo de capitales, rescate de plus ultra, cosas que pueden sonar así más o menos complejas o más o menos cargadas. Sin embargo, unas joyas son lo suficientemente vistosas, y cuando dicen que son unas joyas por un valor de 1,3 millones de euros y hay diamantes y tal, ahí inmediatamente a la gente se le ilumina un poco la bombilla y dice, esto no es normal. No es normal que un notas tenga en una caja fuerte 1,3 millones, ¿sabes? Después de haber sido acusado de blanqueo de capitales y cosas así. Sí, y tienes toda la razón. Esto es como con lo de... ¿con qué se quedó la gente? ¿Con los contratos de las mascarillas? ¿Con todas las cosas turbias relacionadas con soluciones de gestión y apoyo a empresas, etcétera? ¿O con lo de las putas? Lo de las putas, tío, tiene mucho más peso. También Ahí lo hablaba, está. mira, esto justo lo hablaba con Fonseca esta mañana, te estaba diciendo que estaba hablando, y un momento que hablábamos, pero es que es increíble, ¿no? Que un gobierno vaya a pasar toda una legislatura, porque estábamos los dos convencidos de que iba a aguantar Pedro Sánchez hasta 2027, ¿no? O sea, no hay manera humana de que, con todas las herramientas que le da estar en el gobierno, no utilice todo lo que hay en su alcance para aguantar todo el tiempo que sea posible y más. Entonces el rollo, tío, pero es increíble que pueda aguantar 4 años sin presupuestos, y la idea era la de, tío, ¿tú te crees que a tu prima Paqui, tal, a la señora que corta el pelo, ¿tú crees que esa señora sabe siquiera, sabes, cuando le preguntan los presupuestos o el BOE o algo así? Yo creo que ni siquiera lo registran. Entonces yo creo que Pedro Sánchez en ese sentido ha sido bastante astuto a la hora de entender que cosas que a cierto entramado más intelectual, ¿no? De periodistas, ¿no? En Onda Cero, en tal, que si en el ABC o incluso en la cadena SER había ciertos elementos o ciertas líneas rojas que no se debían cruzar dentro de la política. Yo creo que él ha sido inteligente en decir, la gente, cuando le hablas de presupuestos, merece la pena que yo haga una inversión de esfuerzo, de tiempo, de tal, que parezca que he fracasado con él. Cuando realmente, si paso olímpicamente los presupuestos, no va a pasar absolutamente nada y absolutamente nadie va a cambiar su voto, va a condicionarlo a que haya o no haya sacado presupuestos, independientemente de la importancia y la relevancia y la magnitud que tengan esos presupuestos. Y yo creo que la respuesta es que ahí ha acertado de pleno, en el sentido de, a la peña le hablas de joyas y lo pueden entender, porque es algo muy visual y muy... Putas, también, putas y mordidas, lo entiendo más o menos, pero me empiezas ya a hablar de, no, la SEPI, el rescate de no sé qué, plus ultra, ya rollo de, me pierdo. Sí, toda la razón, toda la razón. Entonces, yo solamente espero que te escuchen los dos partidos de la oposición para que se pongan las pilas sobre lo que tienen que decir. Vamos a ver, vamos a empezar a hacer a ver, putas, mordidas, joyas. Y más cosas, y más cosas. Mira, estos días se sabía una cosa que a mí me parece una tragedia nacional. Y como de aquí nadie habla de educación, pues a la gente se la pega. El 95,8% de las personas que se han presentado a la selectividad en la Comunidad de Madrid han aprobado el examen. Y los porcentajes son punto arriba, punto abajo, parecidos en una buena parte de España. Si tú eres pobre, tienes un hijo que es buen estudiante, y le equiparas con el 95% de la población, implica que ir a la universidad no vale nada.
Entonces, a partir de ahí, lo que tienes que hacer es ingeniártelas para ganar un poco más, para ahorrar, para pagarle un máster. Cuanta más gente haya haciendo un máster, porque cada vez es más sencillo sacar también los títulos universitarios, menos va a valer ese título y menos posibilidades va a tener tu hijo de familia pobre de medrar. La meritocracia muere. Y muere por un sistema educativo, una ley educativa que prima lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Porque no se puede hablar de fracaso, porque para los socialistas el fracaso es sinónimo de mercado, es sinónimo de capitalismo. Y no hay nada que sea más un socialista que anticapitalista. Eso es básicamente el pecado, el capitalismo. Entonces ellos intentan ir contra eso. Crean sociedades que hablan de igualitarias, pero lo que son es poco competitivas y especialmente perjudiciales para los pobres. Esto mismo, Sergio, si te acuerdas, lo decíamos en otro vídeo en el que hablábamos de la ley de vivienda. Si haces las leyes contra los desahucios, si haces las leyes de zonas tensionadas y la persona que tiene un piso tiene muchas más dificultades para echar a la persona que tiene dentro, el pringao, el que va a pagar es, por ejemplo, una madre soltera con pocos recursos a la que no le va a alquilar un piso ni Dios. De repente, hablamos de la educación, volvemos ahí. Si no hay más recursos para la educación porque no hay presupuestos y porque a la gente, a los gobiernos les da exactamente igual, la educación, que es la clave de todo, nunca está en el debate. Y de repente a tu hijo de instituto, porque tú no le puedes pagar un colegio mejor, le metes a 4 personas que no hablan español, porque una es del norte de África, la otra es de Asia, la otra es de, yo qué sé, de donde sea, y no pone los recursos suficientes para que esa gente se integre, en la clase de tu hijo va a haber un menor rendimiento. Cuanto menos rendimiento, tu hijo menos va a saber y menos posibilidades va a tener de ascender en el mercado. En cambio, la gente que sí, que tiene dinero porque lo ha hecho, porque se lo ha ganado o porque ha tenido potra en la vida, porque eso sucede, porque en la vida no hay dos situaciones iguales, ese señor, el que tiene pasta, va a pagar a su hijo una educación que merezca la pena, que tú no vas a poder. Y eso te lo ha generado un sistema que no genera la competitividad suficiente para que los buenos suban y para que la sociedad se nutra a partir del talento y de otras cosas. Si tú de repente dices que somos un país que tiene que ser el más generoso del mundo y el más exigente con los contribuyentes, y dices garantizamos la sanidad pública universal, el tío que tiene dinero le da igual, le da exactamente igual, porque se va a pagar no el seguro privado que tú te vas a poder pagar, que es una mierda igual, se va a pagar el mejor. Y va a ir a un lugar lo mejor posible para que la atiendan antes y para que no esté rodeado de gente como tú. Y la sanidad pública, que es la que habría que cuidar, va a estar cada vez más colapsada. El otro día venía, cuando estuve en la Feria del Libro, una chica con su novio y me decía, nunca habláis de los médicos, o sea, nunca habláis de cómo tiene que ser. Dice, pero nosotros, después de habernos metido a 5 millones de nuevas personas cada año, que la culpa no es de las personas, no quiero dar ese discurso, el que le ofrece la posibilidad y viene, está aprovechando lo que le ofrecen, ya está. La culpa es de quien permite que personas que no aportan al sistema se lucren de él, tanto en el lugar de la sanidad como en otros lugares. Entonces, a partir de ahí se generan sistemas que son poco competitivos. Yo creo que este lenguaje es el que entiende bien la gente. Cuando de repente a las personas que viven en los barrios más pobres, las que no tienen o no tenemos los recursos para largarnos a otro sitio, de repente lo que haces es meter cada vez más gente ahí, venga de Botswana o venga de Murcia, las condiciones de vida de ese lugar van a empeorar, porque van a ser las viviendas más caras y vas a poder dedicar menos recursos a otras cuestiones relacionadas con tu bienestar y con tu comodidad. Y eso, el que tenga dinero se va a poder ir de esos lugares, pero el que no se lo va a tener que comer. Y si encima, ya para terminar, al tío que se queja le llamas fascista, racista, incomprensivo, mala persona, ¿cómo es eso de ojalá las malas personas dejen de estar de moda otra vez? No, con ese tío no te puedes meter. Ese tío está denunciando que las condiciones de vida del lugar en el que viven han empeorado y de que su hijo tiene menos posibilidades de que él tuvo hace unos años y que sus propios padres. A esa gente no te puedes reír de ella. Es decir, no puede ser que ante las quejas de que la gente cuando va a la sanidad se la encuentra peor, aparezca el tal Arcadi España y diga, no, mira, es que, ojo, la inmigración usa muy pocos recursos de la sanidad. Que sí que vale, pero que hay gente que se queja y lo hace con razón. Entonces, a partir de ahí, eso lo entiende la gente, ¿no? O sea, lo de las putas, lo del deterioro de los servicios públicos por las malas políticas y lo de ese discurso de la falsa igualdad, no, hombre, eso lo entiende la gente en el momento en el que algo te golpea muy fuerte en la cara o se mete dentro de tu espacio, yo siempre lo he dicho. El otro día, mira, tengo aquí el registro que le iba a comentar luego de una chica
que era muy de izquierdas y de tal, pero lo decías, estaba en Twitter. Y además la típica andaluza con el mandala este que es del partido... Dice, soy de izquierdas, pero eso no me impide ver cómo está mi barrio. Han intentado robarme la moto, me han acosado y toqueteado todo el cuerpo mientras volvía del trabajo, me amenazan si no pago por aparcar en mi puta calle entre más cositas. Ya no salgo sin la navaja y el spray. Y entonces ella ha contado la historia y la gente va... Tu mensaje es racista, cliché y bulos, parece un meeting de Vox. Tal. Entonces la decían estas barbaridades, tío. Y... Claro, hasta cierto punto yo lo veía y decía, bueno, a ver, es que en el momento... O sea, yo estoy seguro de que esta chavala, si en lugar de vivir en ese barrio, viviese en un barrio más guay, donde no tuviese esos problemas y demás, sería ella la que probablemente estaría por Twitter increpando y llamando a mala de persona de izquierdas, ¿no? Diciendo a alguien que estaba teniendo un discurso racista en caso de que estuviese diciendo los mensajes que ella está diciendo porque vive en ese barrio. Entonces yo estoy seguro de que la gente, tío, en el momento en el que alguien se mete en tu puta burbuja o tú de repente dejas de poder salir a la calle o cada vez que vuelves a tu casa te encuentras un grupo de putos kinkis que no paran de acosarte y de darte por el culo o como pasó en Argentina, que cuando ganó Javier Milei, una cosa que aquí a la peña, no sé si le importa, pero el impacto que tiene relativamente poco, tú a la peña le hablas de inflación y la gran mayoría te mira con cara de, bueno, tío, a mí no me cuentes historias esto de inflación. Pero en el momento en el que vives tan mal, tu moneda se evalúa tanto y de repente vives en la absoluta pobreza y todos los precios se disparan y todo de repente es una locura, ya de repente dices, no, ahora me importa mucho esto de la inflación. ¿Qué cojones pasa? Voy a matar al puto loco este a ver qué hace. Entonces a mí me da la sensación de que ese bucle dura hasta que la peña de repente se da una hostia contra todas estas cosas, ¿no? Y esta chavala es como muchos otros que están en estos barrios, están diciendo, oye, yo era de Podemos, tío, pero es que esto va muy duro últimamente, ¿eh? Y es que además todo va, es decir, si es que esto no va de dónde vengas, de dónde sean tus padres, es decir, si tus padres son dominicanos y tú has nacido aquí, tú eres de aquí. Ya está. O sea, yo sé que hay gente que opina lo contrario, pero claramente eres de aquí. Entonces, si tus padres están en una mala situación porque no ganan mucho dinero, porque ella, yo qué sé, trabaja en una cafetería y tu padre en un taller y apenas tienen para pagar el alquiler en tu barrio porque está la cosa mal, lo lógico, de verdad, en un lugar que todavía se preocupe de sus ciudadanos, es que tú, si te esfuerzas, puedas llegar a determinados niveles. Y eso no significa que tú tengas que combatir al que tenga. Porque el que tiene pasta, Sergio, tú a tus hijos les querrás dar lo mejor. Es decir, si tú tienes 10, les querrás dar 8. Y tienes todo el derecho del mundo a darles 8. Pero es que ese no es el problema. Ahí es donde la izquierda envidiosa pone generalmente el foco. No, el problema está en ese chaval cuyos padres no tienen tantos recursos para pagar eso, para que ese chaval pueda, primero, tener una sanidad decente, que sus padres también la tengan, que sus padres cuando envejezcan no hipotequen la vida del chaval mucho porque, por ejemplo, haya un sistema, es decir, un sistema un sistema mínimo de derecho, o por lo menos que el chaval tenga los recursos suficientes para que no tenga que destinar tantos al Estado como para pagar determinada atención. Que el chaval pueda tener una educación decente, normal y buena, y que sepa que el título que tiene vale algo, es decir, que no es una mierda. Si tú eso no lo garantizas y si además encima de todo eso hay una red de intereses, que es la que describo, que es opaca, que es impermeable y que ahí no se puede llegar, hagas lo que hagas en la vida, porque eso forma parte de los intereses de un partido y de una red de poder que va alrededor de él, desde grandes contratistas del Estado hasta gente que colabora en la causa encantada. Eso lo que hace es que se carga un país entero. Eso se carga el incentivo, el aliciente. Y sin aliciente, un territorio está condenado a la arbitrariedad. Y es así, realmente. Entonces, el discurso socialista que hace, cuando ve que lo suyo falla, cada vez va más a por quienes les ha ido bien. Por eso, estos días, ante el evidente fracaso de sus políticas, las Yone Belarra y compañía, lo que empiezan a hablar es del discurso de que hay que expropiar. Y te quitan todo si les dejas. Te quitan todo. Porque es la única forma que tienen de explicar el fracaso de sus políticas. Entonces, yo espero que así, cuando la gente de verdad denuncia los problemas de los barrios, a mí es algo que me expresiona. Es decir, todo el mundo tiene derecho a vivir en un lugar que sea seguro. Y el Estado tiene la obligación, es decir, fronteras, seguridad,
sanidad, educación. Vamos a poner esos 4 básicos. Y dentro de la sanidad que te dejen elegir una buena sanidad privada y que te cobren los impuestos mínimos para que tú puedas elegir la mejor sanidad privada y educación privada del mundo, si tú quieres. Cuando el Estado no te lo garantiza y cuando te llama a ti racista, xenófobo, idiota o lo que sea, por el mero hecho de quejarte que la situación en tu lugar de residencia es peor, es que se está riendo de ti. Y hombre, un poco de respeto, ¿no? Un poco de respeto, Rubén. Bueno, muchas gracias por pasarte. ¿Vuelve a sacar tu libro? Aquí está, oye, un placer. Gracias de verdad por echarme una Extraños mano en la compañeros de promo. trama, segunda edición, Ojo ya, Ojo, cuidado, No sé si habrá alguna más, pero bueno, oye, gracias, Sergio, de verdad, por dejarme tu casa para comentar mi libro. Un besazo muy fuerte, Rubén. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos. Chao, chao.